Salgan a su clase. Y nosotros vamos al libro de Jonás, hermanos. Libro de Jonás. Si usted nunca ha leído el libro de Jonás, écheselo al ratito, en 15 minutos. A propósito, hermanos, cuide su vida de ser como Jonás. Jonás es el único profeta del que claramente Dios le dice que haga algo y él claramente desobedece. ¿Se puede ser un siervo de Dios y desobedecer a Dios en lo que Él nos pide? Pues Jonás es un triste ejemplo. Entonces cuide su vida. Es posible que usted sea un buen cristiano que ame a Dios y que le desobedezca. Tenga cuidado. Libro de Jonás. ¿Ya lo tienen, hermanos? Voy a leer versículos del 7 al 12. Y usted, yo pienso que conoce, la gran mayoría de ustedes conoce la historia de Jonás. Así que no vamos a leer realmente en este momento de Jonás. Quiero que observe a los marineros, porque la vida de Jonás ocurre en medio de un contexto. Y vamos a sacar algunas lecciones acerca de los marineros en esta tarde. Entonces vea lo que dice nuestro texto, vaya pensando en ellos. Jonás 1:7 al 12, vamos a hacer la lectura y después, hermanos, le animo que ore al Señor, que Él le hable a su corazón a través de su palabra. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice la palabra, gracias hermano, dice la palabra de Dios, versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. La siguiente frase me llamó mucho la atención, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Señor, el libro de Jonás nos lo diste para conocerte más a ti, pero también evitar desobediencias como la de Jonás. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a gozarnos en tu palabra y háblanos a través de tu palabra, guíanos a través de la predicación y guía mi corazón y el de mis hermanos para sacar para nuestra vida buena enseñanza y aplicarla a nuestra vida. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, una de las cosas más difíciles que cuestan trabajo en la vida cristiana es cuando nos pasan cosas adversas, nos pasan cosas malas. Uno se pone a pensar y es difícil cosa tratar de descubrir por qué nos pasan las cosas malas. Y evidentemente hay muchas razones por las cuales pueden ocurrirnos cosas difíciles a los cristianos. En el libro de Job, al menos el 90% de todo el libro se centra en preguntarle a Dios por qué.
de parte de Job y de sus amigos. Entonces, y eso mismo pasa con los creyentes. Ocurre algo malo y le preguntamos a Dios por qué. Y algunos cristianos hasta responden mal y le dicen: Dios, ¿por qué? Y muchas veces decimos: Señor, yo me he esforzado en serte fiel. Yo me acuerdo una vez, con dolor en mi corazón por una situación difícil, yo le dije algo incorrecto a Dios. Yo le dije: Señor, ¿por qué me maltratas? Yo soy tu siervo y me está pasando esto. Y fue lo más necio que le pude haber dicho a Dios. Y después de varios meses yo me di cuenta que yo haber orado a Dios y decirle: ¿por qué me maltratas? En primera no fue adecuado, en segunda fue orgulloso. Lo único que merecemos es el infierno realmente. Eso dice mi Biblia, ¿no? No sé usted qué piensa que merece. Pero todos los pecadores merecemos ser lanzados al lago de fuego, según Apocalipsis 21:8. Entonces, pero a veces los tiempos difíciles, ¿cómo nos cuesta trabajo entenderlos y saber lo que Dios quiere para nosotros? Precisamente eso es lo que le pasó a los marineros. Ellos estaban en esa tormenta y como gente religiosa, ellos empezaron a buscar: no, esto no es una tormenta cualquiera. Ellos eran marineros, usted debe entender, ellos sabían cómo se comportaba el mar. Tenían décadas quizás enfrentando el mar y ellos sabían cómo se comporta el mar. Y había la creencia de que Dios tenía poder, o los dioses podían tener poder sobre los mares, agitarlos y castigar a los seguidores. De hecho, ahí en los fenicios, que es posiblemente de donde provenían los marineros, posiblemente ellos tenían a su deidad Baal y creían que Baal controlaba también los mares. Entonces, aunque no conocían a Dios, ellos decían: nos está pasando algo malo, los dioses están enojados contra nosotros. Y ellos trataban de aprender por qué sucedía esa tormenta. Y eso me hizo pensar, hermanos, en que aún como cristianos nosotros queremos saber por qué suceden las cosas que suceden, pero a veces no pasan años y no nos damos cuenta y no aprendemos. Yo creo, hermanos, que hay que aprender a conocer por qué suceden las cosas que pasan en nuestra vida. A veces tarda uno tiempo en descubrir por qué nos pasan las cosas que nos pasan, pero si usted aprende a conocer a Dios, va a poder entender por qué nos pasan algunas cosas. Ahora quisiera que veamos cómo la gente sin Cristo busca conocer por qué suceden las cosas. Porque en el versículo 7 yo veo a los marineros que dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y hermanos, estos marineros son un perfecto ejemplo de cómo una persona sin Cristo simplemente se cuestiona cuando todo le va mal. Y allá afuera, hermanos, cuando algo sale mal, realmente no importa las razones, Dios siempre tiene la culpa, ¿no? Allá afuera, hermanos, la gente según razona, y para ellos Dios tiene culpa de las guerras, ¿sí o no? Como si Dios hubiera mandado a Vladimir Putin a hacer guerra contra Ucrania, ¿no? Cuando Vladimir Putin ni cree en Dios, ¿no? Es comunista y es ateo. Pero según la gente, no, si Dios existe, ¿por qué existen las guerras? ¿Quién te dijo que Dios manda las guerras? ¿No? Pero allá afuera, el culpable de las guerras es Dios. El culpable de la hambruna es Dios. El culpable de la pobreza en México es Dios. El culpable de los terremotos es Dios. El culpable de la contaminación es Dios. El culpable de los asaltos es Dios.
porque te asalta y no te enojas contra el asaltante, te enojas contra Dios porque te asaltaron. La gente allá afuera le va a echar la culpa a Dios hasta de por qué los bubulubus subieron de precio. ¿Sí? Los marineros querían saber, había tormenta. Y ellos se preguntaron dos preguntas muy interesantes. Vean el versículo 7, dice: y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién. Por causa de quién. Y hermanos, miren, allá afuera, precisamente, todo el mundo se cuestiona por quién es la culpa de todo esto. ¿Sí? La gente de afuera le interesa quién es el culpable de las cosas. Y el versículo 8 viene otra pregunta. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Entonces, dos preguntas que hacen allá afuera cuando les va mal es: ¿quién tiene la culpa? ¿Y por qué? Y hermanos, usted debe de saber que como creyentes, a veces cuando no sabemos cómo enfrentar un problema, hacemos las mismas preguntas que la gente. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué, Señor? Un pastor esta semana que escuché, él decía: cuando yo le pregunto a Dios por qué, Él me contesta: nada. Entonces, si tú le preguntas a Dios por qué, ¿sabes qué vas a recibir de respuesta? Nada. Cuando Job le preguntó muchas veces a Dios por qué, usted recuerda que el libro de Job tiene 42 capítulos. Los primeros 2 capítulos narran todo lo que le pasa a Job, y del capítulo 3 en adelante son cuestionamientos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Job dice ¿por qué? Sus amigos dicen ¿por qué? Y según sus respuestas. ¿Qué responde Dios a Job? En el capítulo 39, 40, 41, Dios responde a Job con preguntas. Entonces Job le pregunta ¿por qué? Y Dios le responde: a ver, yo te voy a preguntar a ti, ¿por qué? ¿Dónde estuviste cuando yo formé los confines de la tierra? Entonces Dios le responde con preguntas. Así que si tú le dices: Dios, ¿por qué? Él te va a contestar nada, o te va a decir: ¿qué me preguntas eso? ¿Y por qué quieres saber? Porque, hermanos, Dios amaba a Job, pero no le dio razones del sufrimiento que él enfrentó. Tristemente, hermanos, muchas veces como cristianos en medio del dolor no sabemos cómo enfrentar el dolor o las cosas difíciles, y preguntamos ¿quién y por qué? Ya le dije, ¿por qué? Preguntarle a Dios por qué no le va a ir muy bien y no va a encontrar respuestas. Y también cuando decimos ¿quién?, mi pregunta es: ¿de qué sirve que sepas quién tiene la culpa? Miren, mucha gente herida busca vengarse con quién les hizo daño. Algunos logran vengarse. Mi pregunta es: ya que se vengaron, ya que se quebraron a quien les hizo daño, mi pregunta es: ya si con eso, ahora sí ya se sienten contentos. Si ya con la venganza ya se sienten en paz en su corazón. Una persona pudo haber sido abusada sexualmente y esa persona matar a su violador, y matar al violador no le va a quitar el dolor que trae. Pero eso lo maneja la gente de afuera. La respuesta no es buscar quién tiene la culpa. Y entonces, por eso es que mucha gente busca maneras. ¿Qué hicieron los marineros, hermanos? Buscaban quién, buscaban por qué. ¿Y qué hicieron? Echar las suertes. Eso de echar las suertes, hermanos, era una práctica antigua para encontrar razones, porque creían que los dioses les iban a mostrar. Y algunas veces, sin la Biblia, el pueblo de Israel usó las suertes. Por ejemplo, usted se acuerda algunas veces, aquí se ve que echan las suertes.
Josué echa las suertes para repartir la tierra prometida. Ellos no tenían la Biblia, ¿ok? Y también vemos, por ejemplo, echan las suertes para con Acán, ¿se acuerdan ustedes? Para ver por qué había perdido la guerra Israel contra Ai, y resulta, pues echan suertes y Dios les va dirigiendo hasta que llegan a la familia de Acán, que tomó del anatema. ¿Recuerdan ustedes la historia? Y luego, hasta la vestimenta del Señor Jesucristo, los soldados romanos echaron suertes para ver quién se quedaba con él, ¿se acuerdan? Era una práctica muy antigua. El día de hoy yo le decía, hermanos, usted y yo no necesitamos echar suertes. ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Doy mi diezmo o no doy mi diezmo? Voy a echar suertes. ¿Me caso con ese muchacho o no me caso con ese muchacho? La manera en que Dios nos guía hoy es a través de la oración y de su palabra, ¿sí? No tiene que estar inventando, porque mucha gente luego, de verdad, hermanos, los cristianos, ¿cómo son? Fíjense, muchos cristianos dicen, es que, ok, voy a orar para ver si la voluntad de Dios que acepte a este muchacho. Yo sé que no es cristiano, pero a lo mejor es voluntad de Dios. Ok. Y se pone a orar y dice, Dios, si yo siento en mi corazón bonito y tú me confirmas en mi corazón si es tu voluntad de acepte a este muchacho. Y se fija cómo muchos cristianos son. Muchos cristianos manipulan la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente a mí me ha dicho, no, yo siento que es voluntad de Dios irme de la iglesia? Y viene un ángel a decirte, tu corazón es engañoso. Ese es el problema. Y cuánta gente según se fue porque era la voluntad de Dios, y pues como que ese movimiento después de años no se ve que haya sido un muy buen movimiento. Algunos ni siquiera están siendo fieles. Ni eran, ni hacían, ni son, ni hacen lo que eran y hacían en la iglesia. Entonces no fue muy bueno el movimiento. No estoy muy seguro que haya sido la voluntad de Dios en España. Pero muchas veces nos confundimos, hermanos. La voluntad de Dios es clara en la Biblia. Y además, cuando es claramente la voluntad de Dios, también tu pastor lo va a ver, y tus padres y la autoridad lo va a ver. Déjenme ponerles un ejemplo, hermanos. Escuché de un cristiano un poquito gordito, que llega con sus compañeros allí a la empresa y le dice, ya lo decidí, voy a poner la dieta. Yo creo que Dios quiere que baje de peso. Todos los compañeros, oye, pero si te usaron todas las donas. No, ya no. Bueno, al otro día, el cristiano llega con su caja de donas. Y todos, oye, ¿qué me dijiste que ya te estabas en dieta? Ya no. No, es que fue voluntad de Dios que comparaste. ¿Cómo fue eso? Les voy a explicar. Y él dice, yo iba en mi coche y yo iba orando a Dios. Y yo le dije, Dios, ahí está la piedra de donas, la panadería. Si es tu voluntad que compre donas, haz que encuentre el lugar en el estacionamiento. Y fue una vez y no había lugar. Así que me di otra vuelta y no había lugar. Y me di otra vuelta y no había lugar. Y a la séptima vez que encuentro el lugar. ¿Saben que así somos como cristianos? Manipulamos la voluntad de Dios. Y nos ocurre algo malo y le echamos la culpa a alguien. Mis hermanos, cuando nos preguntamos quién, estamos buscando culpables. Pero yo les decía que muchas veces no sirve de nada que tú busques culpables. Es más, la gente cobarde no se hace responsable de sus consecuencias. Simplemente buscan a alguien más que tenga la culpa. Mira, hermano, es muy interesante lo que los psicólogos hacen y dicen. Les voy a poner un ejemplo. Si usted como cristiano tiene batallas en su vida y de repente va a un psicólogo y resulta que el psicólogo es el seguidor de Sigmund Freud y sigue el psicoanálisis, ¿sabe qué va a hacer ese psicólogo con usted? Lo va a sentar o lo va a acostar en el diván y le va a cobrar un montón de dinero por escucharlo. Y luego él, el psicólogo, psicoanalista, yo sé que es el psicoanálisis y yo sé que pensaba Sigmund Freud, y lo que intentaba hacer es buscar a un culpable de tus problemas.
Y entonces el psicoanálisis o el psicólogo te dice, ¿sabes qué? Tú estás así de mal porque te traumó tu mamá, porque te traumó tu papá. Y hermanos, yo entiendo que muchas veces nuestro contexto nos afecta, pero la gente no tiene culpa de tu pecado, tú tienes culpa de tu pecado. ¿Está conmigo? Entonces, el psicoanalista no te va a decir es pecado y tú estás mal, no te lo va a decir. ¿Cómo? Si tú le estás pagando. ¿Sí? Pero Dios en la Biblia así te dice, es pecado y tú tienes la culpa. ¿Ve? Entonces, hermano, no es muy inteligente ni muy sabio estarle preguntando a Dios por qué y quién tiene la culpa. Y yo le decía, muchas veces el pecado personal no lo aceptamos, sino nos escudamos. Es que mi mamá, es que mi papá, pero a veces nadie te va a decir que tú tienes la culpa. Pero uno debe de pensar diferente, hermanos. Estoy hablando desde cómo piensa la gente allá afuera, ¿verdad? ¿Cómo fueron los marineros? Buscaron suertes, buscaron por qué, buscaron quién. Y hermanos, si usted y yo hacemos eso, nunca vamos a lograr mejorar en nuestra vida y entender por qué Dios hace las cosas que hace, ¿ven? Porque estamos buscando culpables, estamos buscando en quién echarle la culpa, que eso hace el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis no tiene nada de bíblico ni nada de correcto, además de que Sigmund Freud era medio pervertido sexual. Lea de él y va a entender qué estoy diciendo. Y hermanos, en realidad como un cristiano no puede estar buscando ni culpables, no puede estar buscando diciendo Dios, ¿por qué? No, hermanos, como un creyente, usted debe ser sabio en entender por qué suceden las cosas. Usted necesita reflexionar. Cuando pasan cosas, usted tiene que orar y reflexionar. Pero hermano, no le pregunte, Dios, ¿por qué? No, reflexiona. Porque como cristianos no sabemos por qué nos va mal, pero no reflexionamos. A veces nos va mal y no reflexionamos en nosotros mismos. Hay veces que yo observo y yo digo, híjole, este hermano se va a meter en problemas. Y dicho y hecho se mete en problemas. Pero muchas veces no reaccionamos porque no reflexionamos. Hermanos, a veces no nos va bien porque nosotros nos metimos en esos problemas. Y a veces nos va bien y no es porque estemos muy bien con Dios, porque no reflexionamos igualmente. Que te vaya bien no es garantía de que eres un buen cristiano, hermano. Es garantía de que Dios es bueno y nos bendice. Y que hace salir el sol y la lluvia para buenos y malos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el hecho de que te vaya bien y hayas tenido una muy buena semana no significa que tú eres muy buen cristiano, sino significa que Dios es bueno. Entonces, necesitamos reflexionar en las tormentas de nuestra vida, si tal vez nosotros provocamos eso. Ahora, quiero que piensen algo, hermanos. Todas las cosas de nuestra vida, todas las que suceden en nuestra vida están relacionadas con nuestra vida espiritual. Todo lo que sucede. Pero lo de mi trabajo, pastor, sí tiene relación con tu vida espiritual. Pero lo de mis hijos tiene relación con tu vida espiritual. Pero lo que le pasó al coche tiene relación con lo espiritual. Todo lo que te ocurre en tu vida está conectado con tu vida espiritual. Porque tú estás conectado con tu vida espiritual. ¿Sí ven? Pero cuando pase algo allá afuera o incluso en el mundo, usted debe de pensar y conectarlo con su vida espiritual. Todo lo que te pasa en tu vida te debe hacer orar, te debe hacer pensar. Entonces, todo está relacionado con nuestra vida espiritual. Ahora, una de las cosas que debemos reflexionar, hermanos, es sobre nuestro pecado. Jonás sabía, fíjense, Jonás estaba en desobediencia, pero él no era malentendido en la voluntad de Dios. Ve el versículo 12. A mí me causó mucha intriga cómo dice Jonás. Él les respondió a los marineros: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y fíjense en la siguiente frase: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Yo sé. Y hermanos, eso viene de un profeta que conocía la Biblia y conocía a Dios. Jonás, si algo tenía de bueno, es que él conocía a Dios y sabía lo que estaba pasando. Estaba siendo rebelde, pero conocía la causa de todas las cosas. Y en este caso Jonás es suficientemente honesto, ya porque está arrinconado, pues dice: no, sí, pues échenme al mar, pues sí, por mi causa. O sea, él sabía, él no estaba preguntándose, él sabía que por su causa había sido todo esto.
Y hermanos, muchas veces, en vez de que usted esté buscando allá afuera por qué, o allá arriba en el cielo por qué, más bien tiene que reflexionar y pensar en usted. A lo mejor por su causa están pasando todas estas cosas. Y a lo mejor en usted está la respuesta para que puedan cambiar esas cosas que están pasándole, ¿sí? Jonás sabía. Es más, alguien dijo que los argumentos que vemos en el capítulo 1, pues no vemos a Jonás que se pone a orar en el barco. De hecho, Jonás nunca en el capítulo 1 se pone a orar hasta el capítulo 2. Entonces Jonás, algunos creen, hermanos, que Jonás sabía que por su pecado y su huida de la presencia de Dios estaba pasando todo esto. Y Jonás no tenía la intención de tratar con Dios, ¿o sí? Entró al barco y se puso a orar, ¿no? Se puso a dormir. Él no tenía la intención de arreglarse con Dios. Y miren, hermanos, a veces así somos como cristianos. Nos pasan las cosas malas. Y yo no voy a decirle a usted, hermano, por tu pecado estás como estás. No. Pero usted sí debe de reflexionar y hacerse esta pregunta a usted mismo. ¿Será, Señor, que esto está pasando por mi culpa? ¿Mi pecado ha desencadenado estas cosas? Porque, hermano, mire, yo nunca voy a recomendarle a un cristiano que le diga a otro, ¿sabes qué? Dios está castigando por tu pecado. La verdad, cuando un cristiano dice eso, la gran mayoría de las veces es una persona insensible que juzga sin saber todas las cosas, juzga sin apariencia, por las apariencias. Y hermanos, la verdad es que es bien cruel que tú le digas a alguien, Dios te está castigando. Ojalá no te lo digan a ti. Pero es difícil, ¿no? Que un cristiano le diga a otro, ¿sabes qué? Todo esto está pasando porque te está castigando Dios. Ahora, el hecho de que yo recomiendo que tú nunca le digas a nadie esto, ¿ok? Y mire, la verdad, sí ha habido cristianos que me dicen, es que pastor, estos hermanos me dijeron, Dios te está castigando. Oh, qué fuerte. Y yo trato de pastorear a los hermanos y otros vienen y los patean. Entonces, alguien dijo que los cristianos son bien buenos en patear a sus heridos, ¿verdad? Los rematamos. El diablo los hiere, los lastima, los destruye, y luego vienen los cristianos y en vez de ayudar, los rematas. Así es el cristianismo. No debemos de ser nosotros así. Por eso usted no se atreva a juzgar y decir, Dios te está castigando. No, pero sí quiero decir algo. Usted mismo, cuando le pasa algo negativo, sí debe de pensar, Señor, será que tal vez tú estás trabajando conmigo, estás tratando conmigo, me quieres enseñar algo. Mi pecado será que por mi causa está todo esto pasando. Sí, eso yo no se lo voy a decir. Usted tiene que descubrirlo delante de Dios, porque yo no conozco ni su vida, ni su corazón, ni sus pensamientos, ni sus obras escondidas. Pero con un cristiano tiene pecado secreto y piensa esto, sabe que por su causa vienen algunas cosas. Entonces, ¿cómo entender cuando vienen los problemas? Muchas veces proviene de nosotros mismos. Por eso yo le dejo de tarea que él piense, tal vez las cosas que nos pasan son por nosotros. Como Jonás, él lo sabía, no quería cambiar, pero lo sabía. Por mi causa está todo eso. ¿Será que por su causa está pasando todo esto, hermano? Piénsalo. Otra cosa que debemos también concluir, hermanos, es que debemos reflexionar si vivimos lo que creemos. Si vivimos lo que creemos. Ve el versículo 9. Cuando los marineros vienen con Jonás y le dicen, oye Jonás, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, creemos que tú tienes la culpa de esta tormenta. Y fíjense, le hacen varias preguntas a Jonás en el versículo 8. Le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo tienes, y de qué sabor te gusta el helado y qué chicle le traes. Y le hicieron todas las preguntas que pudieron, ¿verdad? Y Jonás, me interesa cómo les contesta. Ve el versículo 9. Y les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. La manera en que responde Jonás suena muy espiritual, ¿sí o no? Suena muy devoto. Alguien dijo que
su reverencia a Dios en el versículo 9 era nada más una manera estándar de expresar la piedad del Antiguo Testamento, pero como que no checa con la desobediencia de Jonás. O sea, se oye muy reverente la manera que habla, pero estaba huyendo del Señor. Y hermanos, muchas veces cuando las cosas no marchan bien en tu vida, tienes que reflexionar si tu conducta es compatible con tu fe y tus creencias. Mire, simplemente Jonás creía bien, y lo que él dijo en el versículo 9 está bien. Pero ¿cuál fue el problema de Jonás? Jonás creía bien, pero vivía mal. ¿Sí están conmigo? Creía bien, pero vivía mal. Entonces alguien dijo que las declaraciones teológicas de Jonás parecen ser nada sino fórmulas teológicas que ha memorizado, pero nunca internalizado. Se lo repito, lo que dijo Jonás nació de su memoria y salió por su boca, pero no es algo que estaba en su corazón. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, ese error muchos cristianos lo podemos cometer, que vamos a la iglesia y decimos amén, y decimos Dios te bendiga, y decimos yo creo en Cristo, amo al Señor. ¿Cuántas veces gente me ha dicho, no, es que yo amo a Dios, y le digo a cada rato a Dios que lo amo? Son frases teológicas, son frases que vienen de la memoria, pero muchas veces no significa nada porque son incompatibles con la manera de vivir. Pues Jonás dice ahí, no, el Señor, yo soy hebreo y soy del Señor y temo a Jehová. Sí, chucho. No. Sonaba bien y venía de su memoria. Creía bien, pero vivía mal. Y hermanos, ahí viene otra razón por la cual a veces vienen tiempos malos en nuestra vida. Porque creemos bien, pero vivimos mal. Lo que tú crees es incompatible con lo que vives. Mira, hermanos, muchas veces los cristianos se quejan de sus finanzas y no, me está yendo bien mal. Y si usted le pregunta a esos cristianos, ¿tú crees que Dios bendice? ¿Que de Dios es el oro y la plata? Sí. ¿Tú crees que Dios bendice el dador alegre? Sí. Pero no diezma. Cree bien, pero vive mal. ¿Sí está conmigo, hermano? Y muchas veces las tormentas que vienen en nuestra vida, no le tiene que estar preguntando a Dios, solamente analícelo, piénselo. A lo mejor de Jonás podemos sacar que a veces nuestro creer es incompatible con lo que hacemos. Tú crees que Dios bendice al dador alegre, pero no ofrendas. Algo está pasando, ¿no? A veces nuestro matrimonio marcha mal y buscamos al culpable. A propósito, cuando tú buscas al culpable de tu matrimonio, ya sabes quién es, ¿no? Es tu pareja. Siempre es el otro, siempre es el otro. Yo tantas veces he hablado con matrimonios y le pregunto a la esposa, a ver, dígame, hermano, es que mi esposo, pastor, es que mi esposo, pastor, es que mi esposo. Y ya entendí que el esposo tiene la culpa. Y luego, pero de todos modos yo me quedo con dudas y le pregunto al esposo, hermano, ¿qué pasó? Y él me dice, no, es que mi esposa, es que mi esposa. Por eso le dije, de nada sirve buscar al culpable. ¿De qué sirve que tu esposo tenga la culpa de todo? ¿Eso va a solucionar algo? No. Tú ponte a pensar que a lo mejor tú tienes que cambiar en algunas cosas y entonces a lo mejor Dios va a cambiar la cosa. Entonces, hermanos, nuestro matrimonio marcha mal porque olvidamos practicar lo que Dios nos pide hacer a cada cónyuge para vivir en la familia. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo le recomiendo, hermano, es que reflexione cuando vienen tiempos difíciles. Piense, quizás yo tengo que pensar tal vez alguna cosa, yo tengo que cambiar algún pecado que hay en mi vida. Eso nadie te lo va a decir, nada más tú lo tienes que descubrir. Y lo otro es, piense, a lo mejor lo que usted cree está bien, pero no lo que vive. A lo mejor está siendo incompatible lo que crees con lo que vives. Entonces, cuando hay algo así, hermano, usted necesita decirle, Señor, quizás es porque yo creo bien, pero no estoy practicando lo que yo creo. Y hermanos, yo creo que la vida cristiana, ahí es donde es muy importante. Que usted escuche y que crea lo correcto. Regularmente, hermanos, el problema de los cristianos no es que no sepan lo que dice la Biblia, sino el problema es que sepan y que no lo hagan. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús habló de esto en el Sermón del Monte y dijo que el que me oye
y hace estas cosas. De compararé con un hombre sabio que puso su casa sobre la roca. Y luego habla del que escucha, del que sabe, pero no lo hace. Le compararé a un hombre necio que pone su casa sobre la arena, ¿se acuerdan? Entonces, y fue grande su ruina. Hermanos, no es suficiente que creas lo correcto, porque si no lo vives, de todo modo va a ser grande tu ruina. Entonces, mi hermano, mi hermana, al pensar en Jonás y empezar en los marineros, nos enseñan cómo reflexionar cuando algo ocurre en nuestra vida. Todo está conectado con nuestra vida espiritual, todo. A mí siempre me ha sorprendido cuando gente en su trabajo lo combina con Dios. Me acuerdo, he contado algunas veces esta anécdota de un mecánico que a mí me impactó tanto, hermanos. Y siempre que pienso en un cristiano que en su trabajo incluye al Señor, me acuerdo de esto. Mi papá Darío se acuerda de Juanito, Manos de Piedra, como él una vez estando en el bocho, él le contaba, pasamos por él ahí en la quebrada y por la Y, y él le contaba a mi papá Darío y le decía que pues no sabía qué había pasado ese día, pero pues siempre él era un hombre fuerte y él la caja la metía con una mano y a la primera entrada. Pero él le decía, pero esta vez la metía y no podía, no entraba, y ya me había enojado. Y total, pues dejó de hacerlo y se acordó que siempre oraba antes para que Dios le ayudara. Y no lo había hecho ese día. Entonces le pidió a Dios que le ayudara el Señor. Y entonces otra vez se metió bajo del coche y a la primera. Y como me da risa esa anécdota. Cuando lo escuché, se me hizo muy simpático. Pero hermanos, cuán importante es que usted piense, aún en las cosas malas que te pasan, aún en lo que te pasa diariamente, todo está relacionado con tu vida espiritual. Y usted tiene que pensar, si algo yo veo de Jonás es que él luego pensó en su pecado, y luego dio de sober su incompatibilidad de sus creencias con su conducta. Realmente nuestras creencias deberían de modificar nuestras conductas, ¿no? Pero hermanos, muchas veces no es así. Entonces piense usted, hermano, ¿no será que algunas cosas difíciles que están pasando en tu vida, algún pecado por ahí estará floreciendo y que necesitas encargarte de? ¿O no será, hermano o hermana, que tal vez no te has dado cuenta que también tiene que ver con lo espiritual y que tal vez no estás practicando lo que tú crees? Porque, hermanos, la gran mayoría de los que estamos aquí el domingo de la tarde hemos tenido ya mucho tiempo y muchas predicaciones que hemos escuchado. No estoy hablando de nuevos creyentes. Quizás Omar es un nuevo creyente, pero aún así él ya lleva unos 20 mensajes, yo creo, ya tiene un buen rato. Y yo creo, hermanos, después de un rato, tu vida cristiana no se trata de lo que crees, se trata de lo que vives. Por eso el buen cristiano, el cristiano ardiente, el cristiano que anda bien con Dios, es el que se preocupa de vivir todo lo que ya cree. Una vez un pastor se levantó y predicó a la congregación de un tema, y a varios hermanos le agradecieron y todo. A la siguiente semana el pastor predicó el mismo mensaje, y entonces los diáconos ya hablaban con él y dijeron, oiga, pastor, ya había predicado desde la semana pasada. Y los diáconos pensaban que el pastor no había estudiado, que no le había dado tiempo, que se le había ido el avión y que había predicado el mismo mensaje de la semana pasada. Y el pastor dijo, no, yo sé que prediqué el mensaje pasado, pero lo prediqué no porque no tengan otra cosa que predicar. Es que ¿para qué les predico otra cosa si esto no lo han hecho? No, piensen esto. La cosa no es lo que se cree, la cosa es lo que se vive. Entonces piensen, hermano, piensen. Dios quiere que nuestra vida sea un resultado de lo que creemos. Por eso es que piense, reflexione. Cuando nos llega a pasar algo adverso, uno tiene que ¿cómo se dice? En introspección, uno tiene que pensar, ¿qué está pasando, Señor? Yo estoy en pecado. ¿Será que hay algo que no estoy viviendo como tú quieres que viva, Señor?
Porque podemos ser como los marineros, ¿verdad? Andar buscando quién es el culpable y por qué, y hablando y pidiéndole a Dios, muéstrame por qué, y buscando razones en la gente, y al rato hasta decir, no, es que por la culpa de aquel, ¿no? Pero hermanos, seamos entendidos en conocer la voluntad de Dios, seamos entendidos en entender nuestra propia vida. El rey David decía, ¿quién entenderá sus propios errores? Cuán difícil es reconocer que estamos mal nosotros. Y a veces en los tiempos malos debemos de pensar en estas cosas. Entonces, hermanos, Jonás y los marineros nos enseñan a aprender a conocer por qué suceden las cosas que nos suceden en la vida. Yo no sé qué hay en su vida recientemente, pero póngase a pensar, póngase a reflexionar. Y a lo mejor el Señor le va a guiar a que esta situación le dirija al Señor a que usted pueda vivir una mejor vida, ser más compatible, ser más congruente en su vida. Y hermanos, al menos hablando de Jonás, él sabía. Pero a veces nosotros no, porque no reflexionamos. Entonces yo le animo, hermano, que usted piense. Yo pienso que es un tema que es muy sencillo, pero que me hizo pensar, hermanos, cómo muchas veces podemos culpabilizar a alguien, culpar a alguien sin pensar bien las cosas. Entonces, a lo mejor este mensaje le puede ayudar un poco a discernir algo del pasado o algo que está ahorita en el presente. A lo mejor para el futuro, cuando llegue a pasar algo, tiene que pensar en estas cosas para discernir con más claridad por qué suceden las cosas que suceden. ¿Sí? Porque acuérdense que Dios no es el culpable de todos los platos rotos, pero todo sí tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y hermano, yo le animo a que usted tome un momento para orar, piense en esto y pídele a Dios discernimiento y claridad para entender las cosas que hay en su vida. Y Él nos va a ayudar a entender con su Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, dice la Biblia. Entonces, pero al mismo tiempo Él quiere ayudarnos. Y Jonás no se dejó ayudar. Él prefirió que lo echaran al mar en vez de arrepentirse, ¿sí o no? En vez de orar. A mí me sorprende que Jonás estaba dispuesto a morirse en vez de ir a Nínive. Eso era algo impactante para mí. Y muchas veces Él refleja a veces el corazón de los cristianos, que a veces no estamos dispuestos a cambiarnos, pero tampoco debemos de quejarnos por las tormentas que vienen a veces en nuestra vida. Entonces, pensemos, hermanos, no piense en los demás, no piense en los otros culpables, no sea Sigmund Freud, no busque otros culpables. Todo usted y el Señor, usted y el Señor, usted y el Señor. Bueno, hermanos. Me acuerdo de una frase que el pastor Chapo decía. Él decía, cuando te critiquen, la crítica es como el chicle, decía él. Mastícalo, pero no te lo tragues. Entonces, ¿qué decía? Aún de las críticas puedes pensar y aprender de lo que te critican, porque a veces quizás haya algo de correcto en lo que te critican. Pero cuando nos critican, uno es el mártir, ¿verdad? Y ya queremos que nos pongan ahí la foto del mártir de la iglesia Jico allá en los anuncios, porque me criticaron, pastor. He sufrido mucho, pastor. Y no, a lo mejor hay algo de cierto que podemos aprender. Sí, está conmigo. Pero un cristiano, el Señor y yo, el Señor y yo. Y espero que pueda ayudar estos pensamientos sobre la vida de Jonás. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, cuánto a veces de nuestra vida nos causa confusión, tristeza, dudas. Pero te ruego que a través de lo que vimos acerca de Jonás y de los marineros, podamos entender que sí, algunas veces los problemas y las tormentas que tenemos es por nuestro pecado, o tal vez es por nuestra falta de congruencia, de que creemos bien pero no vivimos bien. Pero Señor, yo pienso que todos luchamos por practicar lo que creemos. Solamente ayúdanos a entender y mejorar nuestros caminos y reflexionar
escudriñar nuestros caminos y volvernos a Dios como dice tu palabra. Y te ruego, Señor, que esta invitación pueda ayudarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y poder entender mejor lo que está pasando en ella. Y si hubiera alguien que al reflexionar se da cuenta que aún no tiene a Cristo en su corazón, que pudiera reflexionar y darse cuenta que no es salvo, no es salva, y pueda invitar a Cristo a entrar a su corazón. Bendice esta invitación. Y así como estamos, hermanos, con ojos cerrados y cabezas inclinadas, yo no le predico esto para atacar a nadie. Yo le predico porque es lo que estamos viendo del libro de Jonás. Pero quizás alguna de estas cosas que se mencionaron le han ayudado y usted está comprendiendo un poco más al Señor y quiere mejorar en su vida. Entonces póngase a orar, hable con el Señor y dígale: me estás haciendo entender esto de mi vida. Quiero rogarte que me perdones. Quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Quiero ser congruente entre lo que creo y lo que vivo, Señor. No ha sido fácil para mí, Señor, pero se me ha olvidado aplicar tu palabra en esto. ¿Por qué no ora al Señor un momentito? Le dice: Señor, yo necesito que me ayudes. Quiero ser un hacedor de tu palabra. Quiero vivir bien para ti. No quiero ser un Jonás. No quiero estar confundido como los marineros. Quiero vivir según tu buena voluntad. Y hermano, acuérdese, todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con tu vida espiritual. Ora a Dios un momentito. A lo mejor necesita un minuto para orar y clarificar algunas cosas en su mente. Y quiero también preguntar, quizás hubiera alguien que al estar reflexionando, al estar mirando tu vida, quizás no tengas realmente a Cristo en tu corazón. Yo no lo puedo saber, solamente usted. ¿Habría alguien que de verdad tiene dudas acerca de recibir a Cristo y no sabe si de verdad va a ir al cielo y quiere de verdad confirmar y de verdad tener a Cristo en su corazón? ¿Puede levantar su mano si hay alguien con dudas? Yo no estoy seguro, pastor. Yo se supone que ya recibí a Cristo, pero la verdad tengo dudas, no lo sé, pero quiero asegurarme de que Cristo es mi Salvador. ¿Alguien así, hermanos? ¿Puedo ver su mano si alguien está luchando con esto? Podemos ayudarle y orar con usted. ¿Habría alguien así? Señor, en esta tarde, gracias porque tú quieres que estemos siempre pensando en ti y en nuestra vida y en tratar de cambiar y vivir para ti conforme a lo que tú dices y que de lunes a sábado nos acordemos de ti, nos acordemos de vivir para ti y de que todo lo que sucede nos lleve a ti, Señor, en oración y en pensar y en reflexionar cómo agradarte a ti. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana que en esta noche escuchó o en esta tarde escuchó tu palabra. Ayúdanos a descubrir y entender un poco las cosas que ocurren en nuestra vida y mejorar para ti en nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ir a la...